Bendito sea el Señor. Hosana al Rey de Reyes. Canta con júbilo. Hosana al Altísimo Señor del universo. Hosana. Él es Rey. Pero ningún valor realmente tiene el muerto ya, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta al olvido. Amén, hermanos. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Regresamos nuevamente a Efesios, donde estábamos. Gloria a Dios. Hermanos, yo le decía a unos señores por ahí que yo les compartía la palabra, les hacía ver esto. ¿Cuántos años usted y yo vamos a vivir en esta tierra? A lo mucho, no sé, 70, 80. Amén, hermanos. Pero hemos olvidado algo muy importante. Y es que 80 años, yo quiero que compare 80 años a una eternidad. Y me gustaría que usted me contestara qué es más. 80 años o una eternidad. ¿Qué es más, hermanos? Porque el Señor dice que, hermanos, la Escritura lo dice, que usted y yo hemos sido creados, óigalo bien, que usted y yo hemos sido creados para vivir. Nuestra alma va a vivir eternamente, pero hay dos lugares donde realmente vamos a ir a vivir por una eternidad, sea infierno o sea cielo. Amén, hermanos. Pero que en la tumba, hermanos, ahí lo que va a quedar son los huesos. Y como dice la Escritura, el espíritu vuelve al quien lo dio. Amén, hermanos. Y nuestra alma, ¿a dónde va a parar? Amén. La Escritura dice bien claro que aquella alma que no ha conocido de Dios va al mismo infierno. Amén, hermanos. A guardar prisión allá mientras va a ser el día de juicio. Amén. Y el que muere en Cristo, hermanos, pues se va con el Señor. Amén, hermanos. Y ahí es donde yo digo, hermano, realmente vale la pena esforzarse. Amén, hermanos. Ahí es donde digo yo, realmente vale la pena, hermanos, que usted y yo nos esforcemos. Y que no olvidemos que nada más hay dos lugares a donde realmente hay que ir. Amén, hermanos. Y ya les dije yo la vez pasada, hermanos, es algo tremendo. Y es que, hermanos, en aquel entonces va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque muchos van a lamentar lo cerca que estuvieron de volverse al Señor. Muchos van a lamentar porque a lo mejor están aquí y no le entregaron su vida al Señor. Muchos van a lamentar porque no se dan cuenta que día a día que pasa es una oportunidad que Dios da para el arrepentimiento. Amén, hermanos. Porque dice la Biblia, hermanos, que realmente no es que Dios se haya retrasado en su venida, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, hermanos. Y yo me doy cuenta cuán grande es el amor de Dios. Amén, hermanos. Y los inconversos, los que no tienen temor a Dios, ¿saben lo que dicen? Los cristianos están locos. Hablan de una venida de Cristo y nunca viene. Amén, hermanos. Hablan que Jesús va a venir por su pueblo. ¿Y cuántos años han pasado? Los discípulos hablaban de la venida. Los apóstoles hablaban de la venida. Nosotros hablamos de la venida. Amén, hermanos. Y algunos todavía creen que hay tiempo para andar en el mundo. Amén, hermanos. Y algunos hoy dejaron de respirar porque no alcanzaron a ver el día realmente de su visitación. El día en que realmente Dios tocó y habló a sus vidas. Porque yo les decía por allá, hermanos, hoy murieron muchos. Pero algo sí bien es cierto. Estos que murieron escucharon de Dios. Nadie, oiga bien, hermanos, nadie se muere sin haber escuchado del Señor. Nadie. Porque si no fuese así, Dios fuera injusto. Amén, hermanos. Así, si el Señor se los va a llevar, hermanos, solo porque sí, porque ya es tiempo, qué sé yo. No. Muchas veces un día antes Dios ha hablado a sus vidas. Muchas veces en la vigilia se le hizo el llamado y no quiso pasar.
Amén, hermanos. Y si usted se da cuenta, hermanos, nadie puede en aquel entonces delante del Señor, nadie va a tener excusa alguna, hermano. Nadie va a poder decir, a mí nadie me dijo. Porque si hay algo que está escrito también, es que realmente, hermanos, la venida del Señor será cuando hasta lo último de la tierra hayan escuchado la palabra del Señor. Y eso nos dice a nosotros que si aún no ha venido es porque aún hay personas. Amén. Y aunque el evangelio, hermanos, viene abarcando, hermanos, tierra en donde realmente nunca se conoció la palabra, pero está llegando ahí, porque es necesario que llegue. Amén, hermanos. Es necesario que realmente todos escuchen de Dios, porque en aquel entonces que estaremos delante del Señor. Amén, hermanos. Muchos saltarán como becerros, hermanos, como becerros de la manada saltarán al escuchar su nombre. Amén, hermanos. Yo no sé, pero yo, hermanos, yo quiero escuchar el mío. Amén. Yo no sé usted, pero yo quiero escuchar el mío, estar atento ahí, hermanos, y escuchar mi nombre. Amén. Entra al reposo de tu Señor. Amén. En lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Amén, hermanos. Y eso, hermanos, eso a veces se ha llegado a perder realmente, hermanos, y no a darle el mayor valor que debemos darle. Que en aquel entonces, hermanos, obligatoriamente todos vamos a tener que estar ahí. Amén, hermanos. Y unos serán apartados al lago de fuego y otros al reposo del Señor. Y es algo, hermanos, que está en la Escritura. Y es algo, hermanos, que como todo lo que está en la Escritura tendrá cumplimiento. Tendrá cumplimiento. Amén, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Seguimos leyendo. Quiero que leamos ahí en Efesios, les dije. Vamos a leer ahí en Efesios 2 siempre, pero vamos a leer el versículo 4. Y dice de esta manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén, hermanos. Ese es el llamado que usted y yo recibimos en algún momento. Amén, hermanos. El que no conoce de Dios no se da cuenta que vive, pero es nada más una apariencia, porque delante de Dios, hermanos, solo son unos zombies caminando ahí. Amén, hermanos. Porque cuando están en delito y en pecado, hermanos, para el Señor no viven, están muertos. Amén, hermanos. Están muertos. Eso es lo que dice la Escritura. Pero Él dice que nos dio vida. Amén, hermanos. Y vida en abundancia. Amén, hermanos. Leamos ahí, hermanos, en Juan, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Bendito sea el Señor, hermanos, que aún está despierto. Eso es bueno. Démele ahí con el codito al que se está durmiendo ahí a la par, hermanos. Pellíquelo, hermano, le doy permiso. Y si le dice algo, dígale que yo le dije. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación más. Ha pasado de muerte a vida. Amén, hermanos.
que hemos pasado de muerte a vida, es lo que dice la Escritura. Amén, hermanos. Porque el que está en Cristo, hermanos, dice la Escritura, hermanos, que no hay condenación para aquel que está en Cristo. Amén. Sino que nos está siendo guardado, hermanos, cielos nuevos y tierra nueva para aquellos que perseveran hasta el final. Amén, hermanos. Son muchas las promesas, hoy son lindas las promesas. El problema, hermanos, es que muchas de nosotros no las hacemos nuestras. Y como creemos que no son nuestras, pues no nos esforzamos por lograr aquellas promesas. Amén, hermanos. Porque creemos y no formamos parte de aquello. Yo cada vez que leo la palabra, yo digo, esto es para mí. Yo no digo, esto es para Pedro, esto es para Israel, esto es para el hermano pastor. No, toda la palabra es para nosotros. Amén, hermanos. Y si usted dijo amén, tiene que aceptar también, hermano, las condiciones que la Biblia le pide a usted. Porque tanto como la bendición, hermanos, como la reprensión de parte de Dios, es bíblico y debemos de recibirlo tal como es. Amén, hermanos. O hemos de recibir nada más el bien y los males no, dijo Job. Amén, hermanos. Pero hemos sido realmente, hermanos, rescatados de muerte a vida. Amén, hermanos. Y si usted se recuerda, hermano, por lo menos yo estaba más que muerto, hermanos. Amén, hermanos. Si usted no se recuerda, pero yo me recuerdo que estaba más que muerto. Nada me hacía entrar en razón. Amén, hermanos. Nada. Yo crecí con la bendición, hermanos, que mi mamá desde hace muchos años Dios la llamó y es cristiana. Hoy por hoy todavía lo es. Amén, hermanos. Pero que yo crecí, hermanos, en la rebelión. Amén. Yo crecí, hermanos, y recuerdo cuando mi madre, hermanos, me trataba de llevar y de encaminar. Amén, hermanos. Pero estaba muerto, no entendía nada. Porque el muerto no siente, no entiende, no tiene voz ni voto ni nada. Amén, hermanos. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta, hermanos, que realmente el muerto, si es por misericordia, que todavía respira. Amén, hermanos. El problema es que hay muchas cosas que nosotros se nos ha hecho costumbre, que no nos damos cuenta. Amén, que por misericordia las cosas suceden. Amén, hermanos. Hay muchas cosas. Yo platicaba hoy con mi esposa y le decía, y tengo una duda todavía, le decía yo, ¿a qué edad empiezan a caminar los niños? Y me dice ella, aproximadamente a 1 año. Porque yo meditaba en esto hoy en la tarde y decía yo, cuando los niños empiezan a caminar, ellos se levantan y sonrientes, hermanos, corren. Porque en ese momento ellas se dan cuenta que pueden hacer eso, no lo sabían. Amén. Los niños, hermanos, a 1 año, dice mi esposa que algunos antes. Pero yo les tenía ¿a qué año empiezan a caminar? Pero yo me recuerdo, hermano, porque yo los veo, hermanos, y cuando ellos empiezan a caminar, corren con alegría. Porque no sabían que lo hacían, pero ya lo descubrieron. Amén. Le pregunto a usted, ¿se alegra porque puede caminar? No, porque ya se le hizo una costumbre. Ese es el problema. Amén, hermanos. Porque ya se le hizo una costumbre. Porque ya el hecho de que usted ve levantarse el sol y esconderse el sol, ya es una costumbre. No alcanzamos a ver que realmente el día a día es pura misericordia del Señor. Amén, hermano. Todo se nos ha hecho una costumbre. Y no alcanzamos a ver que hay algo más allá. Que hay un Dios que realmente es el que tiene el cuidado de todo nuestro entorno. Amén, hermanos. Pero todo se nos ha hecho, como ya dije, una costumbre. Amén. De lo que vemos, de lo que vivimos. Amén, hermanos. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que leamos ahí, hermanos, en 1 Corintios, gloria a Dios. Aleluya. 1 Corintios 15, (22). ¿Cómo dice, hermanos? Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Amén, porque dice la Escritura que nosotros hemos heredado el pecado de Adán. Amén, hermanos. Y así como en Él dice que todos mueren, en Cristo Jesús hemos sido vivificados. Y quiero que vaya tomando y haga memoria de esa palabra, vivificados, porque al finalizar nos vamos a dar cuenta que esa es una palabra muy importante en nuestras vidas. Amén, hermanos. Quiero que, hermanos, leamos ahí. Ya leímos, hermanos, en Efesios 2:1 que hemos pasado de muerte a vida. Amén. Hebreos leemos, gloria a Dios. Hebreos 12. Hebreos 12:7. Y nos dice de esta manera: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén. Y luego dice el 8: pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos legítimos. Dice la Escritura, hermanos, que si nosotros aceptamos la disciplina de parte de Dios, amén, y nos enfocamos a hacer la voluntad del Padre, somos llamados hijos del Señor. Pero como siempre hay hijos rebeldes que no quieren que el Padre no le diga nada. Amén, hermanos. Hoy no vinieron los hijos rebeldes, pero como siempre hay hijos rebeldes que no quieren que el Padre se les discipline. La Escritura nos dice que aquel que no se deja disciplinar no es hijo, sino que es bastardo. Y entonces la Escritura lo que nos está diciendo que hemos pasado de ser un bastardo a hijos. Amén, hermanos. A un desobediente, a un hijo obediente. Amén, hermanos. Y un bastardo, hermanos, créalo, se oye fuerte y realmente es un hijo indeseable. Amén, hermanos. Es un hijo, pero es un hijo indeseable. Y el Señor dice que nos ha transformado de bastardos a hijos. Amén, hermanos. Y eso es algo que usted y yo no alcanzamos a valorar. Amén, hermanos. En la cual realmente dice que primeramente estábamos muertos, nos dio vida. Éramos bastardos delante de los ojos de Dios y hemos pasado a ser hijos legítimos. Y como hijos, coherederos, amén, de sus promesas. Y como hijos, hermanos, ¿sabe que cuando nosotros nos declaramos hijos de Dios y hacer la voluntad de Dios, estamos declarando y estamos, hermanos, diciéndole al Señor: sí, Señor, yo realmente soy tu hijo? Y Él como Padre tiene el cuidado de nosotros. Es que suena, hermano, suena muy vana la palabra, pero como hijos, y Él como un buen Padre, Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Y cuando usted dice soy hijo de Dios, usted está declarando que Dios toma el control de su vida. Usted está declarando que en el nombre del Señor usted va y se mete a cualquier lugar. Usted está declarando que hay un Dios que realmente resguarda su vida. Amén, hermanos. Y es bonito, hermanos, cuando uno se siente hijo de Dios, porque uno sabe que no me valgo por sí mismo, porque no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, dice la Escritura. Amén, hermanos. Sino que Él es el Padre y Él tiene cuidado de nosotros. Amén, hermanos. Pero como hijos, si usted se da cuenta, también hay responsabilidades. Y es la responsabilidad a lo que la gente le huye. Amén, hermanos.
es a la responsabilidad a lo que la gente le huye. Y no va, hermanos, que no le parezca raro que usted vaya a un hospital y vaya a querer orar por una persona que está enferma y le diga a usted, ¿quiere realmente aceptar al Señor en su corazón? Dios tiene la última palabra y lo puede sanar y levantar de esa cama. Está con sondas aquella persona. Está que ya no puede ni hablar, pero con lo que puede simplemente dice no. ¿Sabe por qué? Porque la responsabilidad para esa persona es mucha. Amén. Porque si Dios me sana, luego tengo que hacer su voluntad y no quiero. Pero si se está muriendo, es increíble, hermanos. Es increíble. Pero si realmente usted está en la cárcel, Dios puede obrar y sacarlo de aquí. No, varón, ay, en otra ocasión. No, ya me imagino yo que Dios luego va a querer esto y lo otro, solo porque di que me sanó, me sacó de la cárcel. La responsabilidad es en lo que la gente le huye, hermanos. Amén, hermanos. Pero usted y yo, hermanos, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, amén, hermanos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. Y lo que yo hago, lo hago realmente para hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios, hermanos, aunque a usted le parezca difícil, sí es difícil, pero tiene su recompensa, hermanos. Amén, hermanos. Tiene su recompensa, hermanos. En esta vida y en la eternidad tiene su recompensa. Amén, hermanos. Así de que hemos pasado de ser bastardos a hijos. Romanos 5:10. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 5:10 y dice de esta manera. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y luego dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí la Biblia nos está diciendo que cuando estábamos apartados del Señor éramos enemigos de Dios. Eso es lo que éramos. Eso es lo que son las personas que no han aceptado a Dios en su corazón. Enemigos de Dios. Veía un testimonio de un hombre y dice él, cuando yo recibía premios, dice que él recibía los premios Grammy y el Gran Gentío y levantaba aquel premio y decía, esto se lo agradezco a Dios. Yo en aquel entonces era el más grande de los hipócritas, decía él. Porque ¿cómo le voy a agradecer a Dios al cual yo soy enemigo de él? Lo que dice la Escritura. ¿Sabe que un día de estos en la noche yo escuchaba alabanzas en mi trabajo, en mi teléfono, y le pongo alabanzas, estaba trabajando y escuchando alabanza, y se me ha olvidado qué alabanza era? Pero la alabanza decía algo de los enemigos de Jehová. No sé si era esa, pero es la única que me viene a la mente. Creo que no era esa. Era una de Miel San Marcos, creo yo, habla de enemigos de Dios. Y se me acerca un varón que le gusta mucho acercarse a veces a contender. Y me dijo, ¿cómo es eso que Dios tiene enemigos? Porque algunos creen que Dios es amor y ya. Amén. Y me hace esa pregunta y me dice, ¿cómo es eso que Dios tiene enemigos? Sí, los tuvo en el pasado, los tiene ahora y usted es uno de ellos. ¿Para qué hablé? Dijo, se fue mejor a hacer sus quehaceres. Porque eso es lo que son aquellos que no han aceptado a Dios en su corazón. Enemigos de Dios. Y no lo digo yo, lo está diciendo la Escritura. Y ya lo leímos. Y que conste que todavía está ahí, para que lo puedan seguir leyendo. Enemigos de Dios. Y yo le hago una pregunta.
Cuando usted tiene una necesidad, tiene a su hijo enfermo, a medianoche quiere llevarlo al hospital, a la Cruz Roja o verde o morada, pero usted quiere un favor a medianoche, y usted dice: ya sé a quién le voy a decir para que me haga ese favor. Usted va y le toca al vecino. Mi pregunta es: ¿a quién va a ir usted? ¿Va a ir al amigo o al enemigo? Porque el enemigo ni siquiera le va a abrir. A lo mucho le aviente agua hirviendo, pero de abrirle la puerta no se la va a abrir. Mi pregunta es: en una necesidad, ¿usted va a su amigo o a su enemigo? Si usted se da cuenta que necesitamos más amigos que enemigos. Es más, como cristianos dice la Escritura que no tenemos que tener enemigos. Pero vuelvo a hacer la pregunta: si usted es enemigo de Dios, ¿con qué cara usted le va a pedir un favor? Ese es el detalle, dijo aquel. Si usted es enemigo de Dios, ¿con qué cara va a ir a pedir un favor a Dios? Un hijo enfermo donde realmente no hay dinero, no hay nada. Lo único que queda es, ¿qué queda? Pedirle perdón al Señor y que Dios tenga misericordia. Amén, hermanos. Como enemigo de Dios estamos perdidos, hermanos. Así se lo digo. Amén, hermanos. Entonces encontramos en la Biblia que la Escritura dice que pasamos de ser enemigos a ser amigos. Amén, hermanos. Y que tenemos, hermanos, un libre acceso para ir directamente con Él. Amén, hermanos. Usted no tiene por qué ir a decirle al pastor: ore por mí, ore usted, porque usted tiene una relación con Dios. El pastor, a lo mucho yo le puedo ayudar a orar, porque, amén, hermano. No, es que yo estoy mal con Dios y yo no puedo. A usted lo escucha más que a mí. Hermanos, tener a Dios de nuestro lado en todo momento y en todo tiempo y a todos nosotros realmente nos conviene. Amén, hermanos. ¿Con qué libertad usted y yo nos acercamos, Señor, todas las noches, hermano? Aquí estoy delante de ti, bendito Dios. No es que sea perfecto, Padre. Tengo mis errores y los he hecho y los he cometido, y estoy aquí delante de ti, Padre bendito, confesándote delante de ti, Señor, y pidiéndote perdón. Amén. Pero tú conoces mi estado, mi necesidad, mi enfermedad. Ten misericordia de mí. Amén, hermanos. Y dice el Señor, creo que lo voy a leer nuevamente: porque siendo enemigos fuimos reconciliados. Aun cuando éramos enemigos, Dios tenía misericordia de Dios. Cuanto más ahora, dice el Señor. Digo esto porque hay personas que creen, hermanos, que Dios se olvidó de mí. Casi que lloran, hermanos, contándole al otro hermano: es que Dios se olvidó de mí. Amén. Y dice la Escritura que aun cuando éramos enemigos de Dios, Él nos reconcilió para con Dios. Amén, hermanos. Mucho más, dice, estando reconciliados hoy, seremos salvos por su vida. Mucho más ahora que hemos sido reconciliados con el Padre, porque realmente éramos enemigos de Él. Amén, hermanos. Éramos enemigos de Dios en el pasado, usted y yo, hermanos. Y como ya les dije, hemos pasado de ser enemigos a amigos del Señor. Amén, hermanos. Juan 15. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Y los que duermen, sigan durmiendo. Bendito sea el nombre del Señor, porque esa bendición se perdió. Juan 15, 15. ¿Cómo dice? 15, 15.
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén, hermanos. Dice la Escritura que ya no nos llama siervos o esclavos, sino que hemos pasado a ser amigos de Dios. Amén, hermanos. Hemos pasado de ser esclavos del pecado a ser hijos de Dios, a ser libres. Amén, hermanos, porque el Señor nos libertó a través de la sangre preciosa derramada en la cruz. Amén, hermanos. Leemos ahí, hermanos, Romanos, gloria a Dios. ¿Por qué estoy leyendo yo todo esto, hermanos? Porque algunos ya lo olvidaron. Porque algunos ya lo olvidaron. Romanos 8. Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Porque hemos pasado, hermanos, de ser condenados a justificados. Amén, hermanos. Porque hemos pasado de ser culpables a ser perdonados. Amén, hermanos. Y lo que entendemos por justificación, hermanos, eso es todo lo contrario de condenación. Amén. ¿Y qué pasaría, hermanos, si alguien que debe 5 o 10 muertes hermanos, está siendo enjuiciado? Amén. 5 o 10 muertes debe aquel. Sabe que es culpable y que lo único que le está esperando nada más cuántos años le van a tocar. Es lo único que está esperando. Amén, hermanos. Sabe que cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados y llenos y cargados de pecados, si fuésemos a un juicio, lo único que nos hubiera tocado fuera fuego. Así de sencillo. Si nosotros, antes de convertirnos al Señor y con toda la carga de pecados y la culpabilidad que andamos dentro, al ir a un juicio delante de Dios de esa manera, lo único que estábamos esperando, fuego. No había otra escapatoria. Amén, hermanos. Pero dice que a través de la sangre de Cristo fuimos cada uno de nosotros justificados. Amén. Así de que hemos pasado de ser condenados a justificados. Dice la Escritura que hemos sido, hermanos, transpuestos de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Las tinieblas es el mundo, el pecado, lo corrompido que está afuera. Estamos en esas tinieblas, pero el Señor nos trajo a su luz, a su verdad. Amén, hermanos. Y eso es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, por resumir un poco nada más. Amén, hermanos. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque a muchos de nosotros ya se nos olvidó. A algunos ya se le olvidó cómo Dios los sacó de la misma muerte. Y digo muerte no espiritual, sino carnal. Amén, hermanos. A algunos ya se le olvidó la obra que Dios hizo en sus vidas. Y ahora no hay un amén, no hay un gloria a Dios, no hay nada. Sí, hermanos. A algunos ya se les olvidó de dónde Dios los ha sacado. Por eso es que yo he querido realmente recordar de dónde Dios nos ha sacado y el cambio que ha hecho en nuestras vidas. Si es que hay un cambio. Si es que hay un cambio. Amén, hermanos. El hermano del de hoy hablaba acerca de lo frío. Y dije yo, hablando de frío, es lo que ahora, hoy en día, está pasando en la iglesia.
Hay una frialdad, hermanos, porque se ha olvidado lo que Dios, la obra redentora que Dios ha hecho en nosotros. Porque se ha olvidado realmente de dónde Dios nos ha sacado. Amén, hermanos. Y si usted se da cuenta, hermanos, estamos pasando un vacío, un desierto, qué sé yo, en donde realmente, hermanos, ya ni el sol lo calienta, hermanos. Es increíble, porque hemos olvidado realmente lo que día a día Dios hace con nosotros. Amén, hermanos. Hemos olvidado, y hay, hermanos, en nosotros más señales de muerte que de vida. Amén, hermanos. Tienen cara algunos que viven, pero están muertos. Sí, hermanos. Tienen cara que todavía viven, pero realmente están muertos delante de Dios. Mira, hermanos, debemos de reconocer algo. Los hombres del ayer también pasaron épocas malas, en las cuales se debilitaban, en las cuales clamaban al Señor, en las cuales Dios mismo en misericordia los buscó. Amén, hermanos. Isaías, Jeremías, Moisés, David, pasaron debilidades. Amén, hermanos. Pero de alguna manera en misericordia, hermanos, Dios los fortaleció. Amén, hermanos. Y David, hermanos, porque a veces nosotros, hermanos, es increíble, pero a veces nosotros hacemos, por ejemplo, el llamado para si alguien quiere pasar al frente, alguien que crea que realmente está pasándola mal espiritualmente hablando, alguien que desea salir del estado en el cual está, y a veces la vergüenza lo mata. ¿Saben por qué, hermanos? Porque según la Escritura no necesariamente usted está pasando un tiempo de debilidad porque haya pecado en usted, no necesariamente. 3 razones pueden haber para que usted esté pasando un mal momento espiritualmente hablando. Frío, hermanos, frialdad horrible la que hay en la iglesia. Pero 3 razones: pecado, desobediencia, amén. Y la otra no necesariamente va a ser las 2 cosas. 3 razones, amén. David, hermanos, pasó momentos de debilidad y él oraba al Señor y le decía en Salmos 51:12, le dice: devuélveme el gozo de mi salvación, porque mi estado en la cual me encuentro estoy muerto. Devuélveme el gozo, porque el gozo de la salvación a algunos ya se les murió. Porque a algunos el gozo de la salvación y realmente de la obra que Dios ha hecho en otros ya se murió. Amén, hermano. Por eso es que David va a decir: devuélveme el gozo, ese gozo que yo sentí cuando te acepté, ese primer amor cuando te acepté. Devuélvemelo, ya no lo siento. En ese momento David estaba pasando realmente y había actuado en desobediencia con su pecado con Betsabé. Amén. Pero él clamó misericordia. Él se postró delante de Dios. Él le dijo: devuélveme el gozo que en algún momento tuve. El gozo de mi salvación, devuélveme. Porque el estado en el cual me encuentro, estoy muerto delante de ti. No hay vida en mí. La iglesia está dormida. Y no me refiero a los que están dormidos ahorita. La iglesia está dormida. Amén. Y no despertamos. Hay muchos versículos que quería compartirle, pero creo que poco tiempo. Nada más quiero compartirles unos cuantos. Solo vamos a leer, hermanos, el libro de Salmos. Solo el capítulo 19 vamos a leer nada más, hermano. Gloria a Dios. Ya estamos por finalizar, hermano. Ya los hermanos ya van a empezar a saltar allá atrás. Aleluya. Me gustaría que saltaran de gozo, hermanos, recordando de dónde Dios los ha sacado.
Salmo 119. Vamos a empezar desde no lo vamos a terminar a leer todo el Santo 119. Empecemos a leer desde el 119, 154. Y dice de esta manera, 119, versículo 154. Defiende mi causa, redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Amén, hermanos. Y dice ahí, veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Y si usted se fija ahí, hay una palabra en común y es vivifícame. Devuélveme la vida. Amén, hermanos. Devuélveme la vida, porque yo quiero estar vivo delante de ti. Ya lo vi, hermanos. Esa es la palabra en común. Hermanos, el salmista está reconociendo que ya sea en debilidad o en desobediencia, como también aún estando bien delante de Dios, porque él dice, yo he cuidado tus estatutos y siento hasta celos de los que no lo hacen. Amén. Vivifícame, devuélveme la vida, porque no estoy bien en este estado. Amén, hermanos. Yo no sé, hermanos, si alguno de ustedes se siente bien en el estado en el que se encuentra. Me aflijo por dentro cuando sé que hay algo que no está bien, cuando sé que hay resequedad, cuando sé que realmente ya no hay hermanos, un anhelo, cuando sé que ya no hay, hermanos, el mismo gozo que en algún momento sentí. Me aflijo yo. Y aflíjase usted también, porque debemos de pedirle al Señor que nos devuelva la vida. Amén, hermanos. Yo le decía a los hermanos por allá, y con esto termino. Yo recuerdo haber escuchado aquella alabanza que decía, cuando el Señor hiciere volver cautividad. Hombre, hermanos, yo brincaba y casi topaba el techo en aquellos entonces, porque me hacía formar parte de esos que habían sido llamados y escogidos, porque sentía que yo era parte y había sido llamado. A muchos de nosotros se nos ha olvidado que hemos sido llamados, que somos, hermanos, el pueblo escogido, que Dios en su infinita misericordia nos escogió a cada uno de nosotros. No olvidemos eso, hermanos, y que el Señor realmente nos vivifique, nos renueve día con día. Cerramos nuestros ojos y le damos gracias al Señor. Bendito sea el Señor. Hosana al Rey de Reyes. Canta con júbilo. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo.